Buenos días a todos en esta fría mañana de lunes. Os hemos convocado porque ya nos habéis preguntado en varias ocasiones sobre la valoración de los datos del paro y creíamos que era interesante que hiciéramos esta rueda de prensa. Yo en los datos estadísticos me voy a centrar poco porque realmente el dato de enero, volvemos a insistir, y lo que venimos diciendo desde meses anteriores, los datos del desempleo todavía son muy fluctuantes, estamos en un proceso de salida, pero el dato de enero, y como viene siendo habitual en los últimos años, quitando en el 2015 que hubo una pequeña excepción, vuelven a ser negativos. Sabéis que el paro en Plasencia se ha incrementado en 182 personas, pero como reitero, es una tendencia habitual, provocada fundamentalmente por la campaña de Navidad. La campaña de Navidad del sector servicios, procede a una contratación importante que desciende cuando finaliza la campaña de Navidad. Como dato positivo, trasladaros que según la encuesta de población activa, venimos sufriendo, no es la palabra exacta, sino se viene dando una bajada de los datos de desempleo en los datos interanuales en los 3 últimos años. Estamos hablando de que desde el año 2014 hasta este año 2016, diciembre de 2016, la bajada ha sido en más de 800 personas, la bajada interanual, con lo cual esto nos lleva a pensar que la destrucción de empleo se ha frenado. Al contrario, empieza a haber más gente trabajando, la tasa de desempleo ha bajado, pero siempre con la prudencia oportuna, porque, como os decía, nosotros no somos un equipo de gobierno para lanzar cohetes cuando todavía la fluctuación en 3 meses está siendo tan importante. Como prueba os traía aquí una gráfica, ¿no? Veis, desde el año 2005, cuando la tasa de desempleo era un 14%, esta tasa de desempleo podríamos decir que es el paro estructural de la localidad de Plasencia, ha ido subiendo y ha alcanzado sus máximos en el año 2012, justamente más o menos cuando terminaba los planes E, porque los planes E fueron 2009-2010 y se alargaron hasta 2011. Ahí tiene su pico máximo y empieza a volver a descender hasta este año 2016. ¿Vale? Medidas desde lo que corresponden a este ayuntamiento, porque, como sabéis, según la Ley de Bases de Régimen Local, las competencias son de las comunidades autónomas, pero, evidentemente, los ayuntamientos tenemos que poner en marcha los proyectos, los marcos que nos establece la Comunidad Autónoma de Extremadura. Nosotros somos el órgano ejecutor. Nosotros seguimos apostando por la implantación de nuevas empresas, sabéis, y la agenda del alcalde es pública y cada vez que hay algún proyecto os lo intentamos trasladar, que seguimos apoyando a la instalación de nuevas empresas en Plasencia, por mucho que se diga, la realidad la tenéis ahí, la realidad la tenéis vosotros, los medios de comunicación y la propia agenda del alcalde, ¿no? La cantidad de proyectos empresariales que se reciben a lo largo, y proyectos empresariales ya de cierta envergadura. A todo esto hay que sumarle los autónomos que se empiezan a implantar, etcétera. Nosotros volvemos a recalcar la ocupación de locales. Como dice el alcalde, y ha dicho en reiteradas ocasiones, cuando nosotros llegamos al Gobierno, la mitad de la plaza estaba vacía, los locales estaban desocupados y ahora la ocupación es máxima y en calles adyacentes, por ejemplo, la calle Talavera, ¿no? Seguimos apoyando a los emprendedores. Ya no solamente con medidas económicas, sino, como nos decía un empresario de aquí de Plasencia, facilitándoles la vida, lo que son las gestiones que tienen que hacer para la puesta en marcha de su proyecto, de su empresa, siempre en el marco de la estrategia de especialización inteligente. Sabéis que nosotros como municipio hemos apostado por el impulso del turismo
y por el impulso de los proyectos de carácter sociosanitario. Ya habéis visto que nosotros se ha constituido una comisión para trabajar ya en el proyecto de la futura residencia de los pabellones militares, pero también hemos facilitado los trámites para la nueva residencia de ámbito privado que se va a instalar en Plasencia, y los datos de turismo cantan por sí solos, no podemos decir nada más. Seguimos apostando por la cualificación y la formación profesional. Tenemos un sector de población sin una cualificación y seguimos apostando por las escuelas profesionales y seguimos apostando por la formación en cualquier proyecto de formación ocupacional que surja. Y, evidentemente, tenemos que seguir trabajando en la puesta en marcha de los planes de empleo que desde el Gobierno de Extremadura se lanza. Evidentemente, ya lo sabéis, unos planes de empleo con los que no estamos de acuerdo en muchas cuestiones, porque, entre otras cosas, primero, es pan para hoy, hambre para mañana. A las cifras me remito. Existe una cierta presión hacia los ayuntamientos para que las contrataciones se realicen a finales de diciembre y los datos del paro se enmascaren, pero la realidad es que los datos del desempleo en enero, no solamente en Plasencia, sino en el conjunto de Extremadura, siguen siendo negativos. El paro sigue incrementándose y eso nos lleva a pensar que los planes de empleo no son solución para el problema del desempleo en Extremadura. Y, por otra parte, como ya habéis podido comprobar, cosa que veníamos denunciando desde el mes de octubre, esa presión por cumplir los plazos, sacándolos todos los planes de empleo en los 2 últimos meses del año, implica que la gestión muchas veces no garantiza todos los derechos de los ciudadanos que puedan presentarse a estos planes de empleo. Soltándonos nosotros la responsabilidad que nosotros no tenemos. Vuelvo a reiterar, las bases que se negocian en mesa de negociación, las bases que este ayuntamiento saca, recoge todos los requisitos obligatorios que deben cumplir los planes de empleo que marca la Junta de Extremadura. Hay mucha gente que nos ha protestado porque hay gente con subsidio de 400 y pico euros que no pueden optar a los planes de empleo, concretamente al plan de empleo social, y sí puede formar parte de este plan de empleo social los perceptores de renta básica, que en muchos casos cobran los 600 euros. Esto lo venimos denunciando y, evidentemente, vamos a seguir haciéndolo porque nos parece discriminatorio, aparte ya de las dificultades de gestión y económicas, que ya sabéis que nosotros tenemos que aportar alrededor del 50% de estos planes, que generan un ayuntamiento pues sujeto a las condicionantes del Ministerio de Hacienda. Desde aquí vuelvo a hacer una invitación al señor Núñez, como director del Observatorio de Empleo, que colabore con este equipo de gobierno. Quiero recordar que eres el director del Observatorio de Empleo, un observatorio de empleo que hasta ahora lo que conocemos es que se dedican a contar los desempleados de Plasencia y no del resto de Extremadura. La situación del desempleo es prácticamente análoga, es muy parecida entre Plasencia y Extremadura y solamente ofrece los datos de desempleo de Plasencia. Entonces, bueno, yo creo que los datos de desempleo de Plasencia están enmarcados en una política autonómica de empleo, que va muy a la par. De hecho, por ejemplo, en la localidad de Extremadura que peor datos de EPA ofrece es Mérida. No se habla de Mérida, se habla de Plasencia. Creemos que la política, porque entre otras cosas tenemos la suerte de que el concejal portavoz de la oposición es el directorio del Observatorio de Empleo. Plasencia tiene una oportunidad con esta persona. Entonces, nos gustaría que, por favor, que fuera interlocutor real de los ciudadanos placentinos, si tanto interés tienen los desempleados de Plasencia, y, sobre todo, también que no se dedique a contar parados solamente, sino que, además de contar parados, ofrezca soluciones en Mérida y nos tienda una mano a este equipo de gobierno para solventar los datos de desempleo que, vuelvo a reiterar, no son diferentes al conjunto de Extremadura. ¿Vale? Y un poco esto es lo que os queríamos transmitir. Has dicho que ha dado el dato de que, según la EPA, en Plasencia hay 1.800 parados menos que hace 3 años. ¿Pero de dónde se me da? Concretamente, 831.
No, 831. Cógete los datos del Observatorio de Empleo, los datos por municipio. Sí, el paro registrado. Vale. Concretamente, de 2014 a 2015 bajaron 368, de 2015 a 2016 bajaron 310 y de enero de 2016 a enero de 2017 han bajado 153 desempleados. La tónica, como os decía, está siendo positiva. Eso ya es un... Pero, claro, con toda la prudencia posible, porque ya sabéis que hay meses en Plasencia que el paro se dispara de una manera importante, como suelen ser después de las campañas cereceras o los meses de enero después de la campaña de Navidad, ¿no? ¿Qué tipo de colaboración le piden al Partido Socialista a través de los Hombre, porque nos haga propuestas... del Observatorio del Empleo. Al director del Observatorio de Empleo, pues que vaya mucho más allá de los planes de empleo. Yo creo que ya es un clamor a nivel autonómico, que una de las comunidades, por no decir la comunidad que peor datos de desempleo ofrece toda España, el sistema económico tiene que cambiar. Las políticas de empleo tienen que cambiar y no tienen que centrarse en los planes de empleo como solución, que estamos viendo que no es solución. Tiene que haber un mayor impulso a las empresas, pero un impulso real. Yo comparo, y ya no es un tema de colores o un tema político, que también, pero yo comparo el dinamismo que había con determinados proyectos y determinados servicios de la Junta de Extremadura y un dinamismo que ahora mismo no existe a nivel empresarial, no se ve. Tienen que sentarse con los empresarios, tienen que favorecer medidas y políticas que favorezcan la implantación en Extremadura, tienen que poner en marcha toda la estrategia de especialización de inteligente de Extremadura. Se conocen pequeñas, realmente nosotros conocemos pequeñas intervenciones que están haciendo, pero las conocemos a nivel técnico, no hay un equipo de trabajo, no hay una dinámica de trabajo autonómica en el que el organismo competente, que es la comunidad autónoma, se coordine con los ayuntamientos, que son los que realmente estamos a pie de calle y los que tenemos que hablar con los desempleados y con las empresas. No, vemos simplemente que no hay dinámica de trabajo. No hay dinámica de trabajo, no hay, vosotros veis, vosotros como periodistas conocéis un poco la tónica, lo que se viene trabajando y se habla mucho vuelvo a insistir, de los planes de empleo, pero no se habla ahora mismo de temas tan candentes como puede ser el impuesto de sucesiones, que a nosotros los empresarios nos lo han hecho llegar, tanto a nivel local como a nivel autonómico. Cosas que realmente favorezcan la implantación de empresas, por ejemplo, la política de desarrollo de polígonos industriales, muy necesario en Plasencia, nosotros lo hemos pedido, es acortado, no podemos generar suelo industrial porque no se nos va a apoyar desde el Gobierno de Extremadura. Entonces, hay una serie de condicionantes que yo creo que, para ser honestos, tienen que sentarse y replantear, porque vuelvo a insistir, este tipo de políticas es una política ejecutiva delegada de una política legislativa del Estado. El Estado legisla, las comunidades autónomas ejecutan las políticas legisladas por el Estado y nosotros gestionamos. Entonces, en definitiva, los municipios en este momento somos simplemente gestores de los planes de apoyo económicos de la Junta de las distintas comunidades autónomas. ¿Qué ha pasado con las reclamaciones del plan de empleo? A ver, os explico cómo está la situación ahora mismo del Plan de Empleo Social. En el mes de enero se han resuelto todos los recursos implantados del Plan de Empleo de Experiencia y el día 2 de febrero se han reunido ya el Tribunal para resolver las alegaciones del Plan de Empleo Social. Tenéis en cuenta que todos estos planes terminaban el 31 de diciembre, las contrataciones, con lo cual vamos a ser respetuosos porque también los trabajadores, los funcionarios y empleados públicos de esta casa tienen su derecho a sus vacaciones y derecho a sus días de descanso. En enero se han resuelto todas las del Plan de Empleo de Experiencia. El día 2 de febrero, tal y como trasladamos, algunos de los afectados se reunían en el tribunal. Ya están las resoluciones y ahora van a pasar a proceder a la respuesta. Las listas, como nos comprometimos con ellos, estaban expuestas en el tablón de anuncios a mediados de enero. Estuvieron expuestas en el talón de anuncio municipal y, bueno, pues queda ahora que les lleguen las resoluciones. ¿Se ha aceptado alguna de las alegaciones?
No lo sé, eso es competencia ya del municipio, no lo sé. No lo sé. ¿Y las 10 plazas que quedaron vacantes, qué previsión tenéis? Sí, deciros, a ver, esas 10 plazas ya os dijimos que, bueno, pues como los planes de empleo ya no podíamos hacer uso de ellos porque tenían un plazo, nosotros dijimos que optamos por valorar qué podíamos hacer, las dos tendencias, o contratar con fondos propios o activar en las plazas vacantes de la relación de puestos de trabajo, según los servicios jurídicos y de intervención. No podíamos hacer contrataciones de manera masiva con fondos propios, entonces optamos por activar de manera rápida y urgente lo que es la relación de puestos de trabajo. Con relación a la relación de puestos de trabajo, quedaban, vamos a cubrir las plazas de 6 limpiadoras, que ya están las bases, hay un primer borrador de las bases. Hay un operario de cementerio, hay un especialista conductor, un especialista de obras, un operario de obras, un operario de cerrajería y un operario de electricidad, con lo cual estamos hablando de 12 puestos que vamos a activar, que estos saldrán de la relación de puestos de trabajo, más un monitor deportivo, que hemos estado esperando una reunión que ha tenido el concejal de Deportes con la Asociación de Licenciados de Deportes para ver un poco los perfiles. Ya está definido el perfil y las bases ya están puestas en marcha, tanto de las de obras como la del monitor deportivo. Se están elaborando en estos momentos, pero las de limpiadoras ya existe un primer borrador. ¿Este tipo de puestos de trabajo no son eventuales? No, son fijos, excepto el monitor deportivo. El monitor deportivo sí es eventual porque no está recogido dentro de la relación de puestos de trabajo. Funcionarios interinos. Claro, porque no podemos contratar con fondos propios. No, pero que creemos que lo mejora, creemos que la oferta de esos puestos mejora. Claro. Tened en cuenta que las contrataciones eventuales son contrataciones eventuales. O sea, no hubieran salido de las plazas si no se hubieran perdido esos 10 puestos de la Más lento. A lo mejor no lo hubiésemos priorizado para este año en función de las necesidades, en función de las contrataciones. Lo que hemos hecho es intentar agilizarlo primero, porque damos, que es una de las cosas también que se nos pide, ¿no?, el tema de dar estabilidad en el empleo, pues sacamos plazas de funcionarios interinos, las damos prioridad, le damos un empleo fijo, lo hacemos abierto a todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho sin discriminación de rentas. Vuelvo a insistir e incido en esta frase, sin discriminación de rentas, ni de edad. Y, bueno, son plazas fijas, excepto, reitero, la de monitor deportivo, que, bueno, pues nos hemos visto abocados por la eliminación por parte del Gobierno autonómico de la Extremadura en forma, pues a sacarlos, a cubrirlos desde el punto de vista municipal. Volvemos a sufrir las consecuencias de unas políticas erróneas a nivel autonómico. No tenemos respuesta todavía. No han dicho nada.